Bienvenidos a esta sesión número 10 de la serie dedicada a macros en Excel. Desde hace dos sesiones hemos venido tratando las estructuras de control, en particular las estructuras de control selectiva if, then y select case. En esta sesión empezamos a estudiar las estructuras de control repetitivas, viendo for, next y while when, para en la siguiente terminar de estudiar los bucles repetitivos. Si estás buscando una temática específica o deseas conocer el contenido detallado de lo que se trata en esta sesión, puedes consultarlo en la descripción del video, con su minuto respectivo, el cual es un hipervínculo asociado al video que te lleva a este minuto específico donde se empieza a tratar el tema. El archivo Excel que utilizo en esta sesión está previamente preparado y puedes descargarlo en la descripción del video utilizando alguna de las dos opciones disponibles o puedes visitar mi blog para ver todo el contenido detallado de esta serie dedicada a macros y otros beneficios. Recuerda que puedes descargar este archivo de Excel en la descripción del video. Muy bien, ya hemos estudiado las estructuras de control selectiva, if, then y select case. Ahora vamos a estudiar las estructuras de control de repetición, que también son conocidas como bucles o ciclos, y lo que hacen es ejecutar un bloque de código de forma repetida mientras se cumpla una condición asociada a la estructura. A cada una de las veces que se ejecuta el código contenido dentro de estas estructuras se denomina iteración. Y podríamos dividir los bucles en dos tipos, bucles buenos y bucles malos. Los malos son aquellos que son difíciles de leer por su construcción. Tal es el caso del ejemplo que vimos en la sesión anterior con GoTo. Mientras que los buenos son los que nos proporcionan una lectura más clara de nuestro código. Pero bien, antes de entrar a estudiar los bucles, vamos a ver una introducción a la propiedad cells. Dado que Visual Basic para aplicaciones provee múltiples maneras de llevar a cabo una tarea y nosotros podemos seleccionar la que mejor se ajuste a lo que estamos haciendo. Tal es el caso del objeto range. Tenemos la propiedad cells que también hace referencia a un rango. Y la propiedad cells la podemos utilizar en tres distintos objetos como podemos ver aquí, en applications, en worksheets y range. Pero bien, vamos a ir entendiendo esto con ejemplos. Aquí tenemos al lado derecho con el objeto range y acá tenemos con la propiedad cells. Primero, cómo hacer referencia a la celda, a una celda específica en la hoja activa. Pues eso lo hacíamos con el objeto range, con application.range y por ejemplo si era la celda G37 entre comillas G37. Aquí podemos ver el ejemplo. Pero como veíamos, applications pertenece al objeto global. Entonces podemos omitir application y solo escribir range G37. Ahora, con la propiedad cells de application también podemos hacer lo mismo, pero acá vemos cómo se debe escribir. Decimos applications.cells y indicamos con un número la fila, coma y después podemos indicar bien sea entre comillas la letra de la columna o como podemos ver acá abajo el número de la columna. Es decir, application.cells 37,7 que es lo mismo que decir la celda G37. Pero la propiedad cells del objeto application también pertenece al objeto global. Es decir, podemos omitir esta parte de application y escribirlo como lo podemos ver aquí abajo. Cells 37,7. Y es una forma alternativa. La ventaja es que aquí podemos utilizar un número para la columna. Bien, ahora, si queremos hacer referencia a una celda que no sea en la hoja activa, pues debemos utilizar la propiedad cells, pero del objeto worksheets, como podemos ver aquí. Decimos worksheets, indicamos el nombre de la hoja entre comillas, punto cells y indicamos cuál es la celda a la cual queremos hacer referencia. En este caso, 4,6 es la celda F4, que su equivalente con el objeto range es worksheets entre comillas x.1 punto range entre comillas dobles F4. Ahora, la propiedad cells también es una propiedad del objeto range, como podemos ver aquí. Aquí podemos apreciar range M84P88, que corresponde a esta área que acabo de seleccionar. Y decimos punto .cells como propiedad de este objeto range 2,3. ¿Qué quiere decir esto? Que a este rango M84P88 que tenemos acá seleccionado, punto .cells, es decir, 2 para la fila, nos movemos 1 y 2 y luego 3 en columnas, 1, 2 y 3. Lo que quiere decir que hace referencia a la celda O95.
Bien, el bucle for next. For next es una estructura de control repetitiva que ejecuta un bloque de código un número determinado de veces, indicado por un intervalo de valores y controlado por un contador. Además, cuenta con instrucciones opcionales que permiten darle mayor flexibilidad al ciclo. Entonces, aquí podemos ver la sintaxis de for next. Vemos las palabras claves obligatorias. Empezamos con for, indicamos aquí un contador. Este contador es una variable que declaramos con anterioridad. Por ejemplo, declaramos una variable que se llama x y decimos x y aquí la inicializamos. Este es el valor de inicio que podemos ver aquí en la sintaxis. X igual a 1, por ejemplo, si queremos iniciar desde el número 1. Indicamos la palabra clave to para decir que va hasta un final. Por ejemplo, si aquí ponemos el número 20, estamos diciendo que este ciclo for va de x igual 1 hasta 20. Lo va a repetir 20 veces. Y acá vemos opcional, porque está en este paréntesis cuadrado, step, que ya lo vamos a entender más adelante viendo un ejemplo. Ahora, aquí en el cuerpo es donde van las líneas de código que se repiten este número de veces. Aquí tenemos líneas de código y tenemos también la instrucción opcional, como podemos ver aquí, exit for, que lo que hace es que podemos salir del código inmediatamente después de que se cumpla una expresión en específica, para no tener que iterar todas las veces que indicamos acá arriba. Y finalmente cerramos con next. Pero bien, vamos a ir entendiéndolo un poco mejor con ejemplos. Y primero vamos a ver un ejemplo básico de for next loop. Es decir, vamos a utilizar la sintaxis que tenemos acá. Vamos a utilizar el contador, le indicamos el final, ponemos un par de líneas de código y next. Entonces para eso vamos a ir la hoja con nombre x.1. Y aquí tenemos este ejemplito. Bien, para ver de qué se trata el ejemplo, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Si queremos nosotros llenar con una serie de A a 20, es decir, que en la celda A1 aparezca 1, luego 2, 3 y 4, pues simplemente podemos poner acá 1, acá 2, seleccionamos las dos opciones y luego en nuestro cuadrito autorrelleno pulsamos clic, manteniéndolo posicionado, llegamos hasta el final y vemos que ahí se completó la serie. Otra forma es simplemente poner el 1 y luego de tenerlo escrito pulsamos la tecla control y luego nos posicionamos en el cuadro autorrelleno, pulsamos clic y vamos bajando hasta que se complete la serie. Y como última opción, aquí podemos dejar el número 1 escrito. Podemos ir a la pestaña inicio, luego vamos a modificar nuestro grupo y aquí tenemos rellenar. Desplegamos las distintas opciones, aquí tenemos series, pulsamos clic y aquí podemos cambiar acá en columnas, decir que hay que aumentar de 1 y un límite de 20 y pulsamos clic en el botón aceptar y vemos que también nos hace exactamente lo mismo. Pero ahora supongamos el siguiente ejercicio, que por algún motivo necesitamos llenar la serie pero en la diagonal, es decir, que aquí me ponga 1, 2, 3, etc. ¿Cómo vamos a hacer esto si no podemos contar con las opciones de autorrelleno que tenemos disponibles inmediatamente? Pues bien, vamos a hacer un ciclo for para hacer este ejercicio. Esto es lo que vamos a hacer. Bien, para ello vamos a ir a la pestaña de desarrollador y vamos a utilizar acá nuestro comando Visual Basic para ir directamente acá. Bien, este corresponde al ejemplo x.1, entonces vamos a abrir esta ventana de código, pulsamos dos veces clic acá y aquí lo tenemos. Voy a maximizar esto, listo, muy bien. En primer lugar debemos escribir option explicit, que aquí no lo tenemos, option explicit, y listo, muy bien. Ahora sí, vamos a escribir nuestro código. Primero escribimos un procedimiento, decimos sub, pongámosle cualquier nombre, podemos decir serie diagonal, por ejemplo. Enter, bien, listo. Primero vamos a declarar una variable que va a ser nuestro contador en el ciclo. Entonces vamos a decir dim x as integer, un entero. Siempre es recomendable que el contador sea entero para que nuestro bucle se ejecute de forma más rápida. Bien, ahora sí vamos a hacer las iteraciones. Entonces ponemos for x igual a 1. Aquí es donde inicializamos nuestra variable. Estamos diciendo inicialice esto en 1. To, es decir, para x igual a 1, hasta lo podemos leer. 20. Vamos a decir acá hasta 20 nomás. Y cerramos acá con un next inmediatamente. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Pues bien, vamos a decir cells, que acabamos de ver. Cells, y vamos a escribir acá x, cerramos punto value, asígnele x
Y esto va a ser la tarea que acabamos de decir. ¿Por qué? Porque aquí entonces llega a 1, entra y dice cells 1, coma 1, ¿por qué? Porque x vale 1, es decir, la celda A1.value asignele 1, listo. Termina next y vuelve acá, pero ahora x se incrementó en 1, es decir, x ahora es 2. Entra al cuerpo y dice cells 2,2, que es la celda B2. Punto value, asignele x, que ahora tiene 2. Y viene acá al next y vuelve acá arriba, pero incrementa 1. Es decir, ahora x vale 3. Entra al código, entra la línea al cuerpo, perdón, y cells es 3,3, porque es el valor que tiene x ahora actualmente, que es la celda C3. Punto value, asignale 3 y así sucesivamente hasta que llega a 21. Una vez llega a 21, pues se sale, porque le estamos indicando que el intervalo va hasta 20. Entonces, vamos a ir un momentico acá a nuestra hojita de cálculo. Vemos que acá en x.1 no tenemos nada. Ahora vamos a ejecutarlo desde Visual Basic. Volvamos un momento a Visual Basic, dejamos nuestro punto de inserción dentro del procedimiento y pulsamos la tecla F5. Con F5 se ejecuta este procedimiento. ¿Listo? Ahora volvemos a Excel y vemos que esta fue la tarea que hizo. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí podemos ver que nos rellenó la diagonal. Y esto es lo que hace el ciclo for next de forma básica. Le damos un inicio, un final y en el cuerpo indicamos la línea de código que se ejecuten. En este caso fue para llenar esta diagonal por medio de la propiedad cells que acabamos de ver. Muy bien, volvamos a la hoja sesión 10 para ver cuál es nuestro siguiente ejemplo. Bien, en la sesión anterior estudiamos GoTo. Hicimos un ejemplo de un ciclo con GoTo para extraer los divisores propios de un número que se proporciona. Bien, ahora vamos a hacer esto, pero con nuestro ciclo for next. Bien, para eso vamos a ver la hoja con nombre x.2. Y aquí lo tenemos. Bien, vamos a ir a Visual Basic, vamos a x.2, abrimos y aquí tenemos el código que hicimos la vez anterior para ejecutar, para desplegar los divisores. Bien, ahora vamos a hacerlo con for. Resulta que esta forma es mucho más fácil. Primero vamos a declarar una variable que sea nuestro contador. Aquí ya yo la tengo, x. Aquí ya está lista. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos todo inicializado. Muy bien. Esto viene desde la sesión anterior. Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? Vamos a decir for x igual a 1 hasta 2. Vamos a decir, ¿cuántas veces se va a repetir esto? Pues como hacíamos en la sesión anterior, repetíamos hasta el número de veces que correspondía al número que queremos usar en los divisores. Es decir, aquí vamos a utilizar la variable y número. Next. Bien, vamos a ver un momentico a Excel. Y número es la celda C12, es decir, 400 tiene en este momento. Porque podemos ver acá, y número asignale range C12.value, es decir, va de 1 a 400, va a repetir el ciclo 400 veces. Bien, veíamos que para poder identificar si era un divisor propio, debíamos identificar si el módulo era 0, y esto lo hacemos simplemente utilizando el operador MOD. Entonces ponemos aquí y número y número, aquí lo tenemos, MOD, y acá ponemos el divisor, pero en este caso lo vamos a hacer con X, porque este es el que se va a estar incrementando, 1, 2, como mencionamos hace un segundo. Ahora, esto tiene que ser igual a 0. Si eso es igual a 0, pues es un divisor propio. Igual a 0. Then, y aquí ponemos en if. En if. Muy bien. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la sesión anterior. ¿Qué hacemos? Simplemente decimos range, abrimos comillas, decimos a, cerramos comillas y acá ponemos el valor que se va a ir incrementando y ponemos y posición. Cerramos comilla, punto value y ahora decimos x, que es el divisor. Muy bien, si esto entró aquí debemos incrementar y posición. Entonces eso le decimos y posición, asignale y posición más 1. Bien, y con esto ya tenemos nuestro ejercicio resuelto. Mucho más compacto de lo que hicimos
la vez anterior. Esto fue lo que hicimos la vez anterior. Vemos que podemos ver más líneas de código a primera vista y que es un poco más confuso de leer. Aquí simplemente decimos que va de tal a tal y ejecutamos esto de acá. Es decir, podremos quitar todo esto, podemos omitirlo inmediatamente y la variable con nombre y divisor podemos quitarla porque en este caso no lo estamos utilizando, lo estamos reemplazando por X. Y esta que se inicializa acá también. Listo, vamos a ver si esto funciona. Vamos a ir a nuestra hojita de Excel, vamos a quitar lo que estaba acá y vamos a poner un número más pequeño, vamos a decir 50 y ahora vamos a pulsar clic en nuestro botón extraer divisores. Pulsamos clic y vemos allí cómo nos extrajo los divisores. Exactamente lo mismo que la vez anterior, solo que es una forma más compacta, más clara de ejecutar esta tarea. Bien, sigamos, volvamos a la hoja sesión 10 y ya vimos nuestro ejemplo número 2. Ahora vamos a ver un ejemplo utilizando la instrucción opcional step para ver de qué se trata esto. Muy bien, entonces vamos a ir a la hoja x.3, pulsamos clic y aquí estamos. Bien, aquí lo que toca hacer es rellenar también la diagonal nuevamente, pero ahora queremos incrementar en la serie. Por ejemplo, si lo queremos hacer en la columna A y queremos incrementar de 2 en 2 a partir de 1, por ejemplo, aquí vamos a poner un 1 y luego ponemos un 3. Vemos que una vez seleccionamos y utilizamos nuestro código de relleno y vamos bajando, lo que vamos a poder apreciar es que el siguiente número se incrementó en 2, 5, 7, 9, 11, etc. Bien, con eso no hay ningún problema. Pero ahora supongamos que queremos hacer la misma tarea, pero la queremos hacer en la diagonal. Aquí va a ir 1, luego aquí va a ir 5, luego va a ir 7, etc. Esto es lo que vamos a hacer aquí para ver qué es lo que hace este step, que es incrementar el número de veces que nosotros querramos. Vamos a ir a Visual Basic, vamos a x.3, dos veces clic, vamos a comenzar escribiendo option explicit, vamos a decir sub, vamos a decir que se llame serie diagonal incremento. Listo, muy bien. ¿Cómo vamos a desarrollar esto? Primero, pues debemos inicializar, debemos declarar nuestros contadores. Entonces decimos dim x, vamos a aclarar otra aquí que se llame i as integer de tipo entero. Tab, listo, muy bien. Vamos a iniciar i igual a 1. Muy bien, y ahora vamos a hacer nuestro ciclo. Vamos a decir for x, lo inicializamos acá, x igual 1 hasta, vamos a decir 20 por el momento. Y aquí vamos a poner next. Como hicimos en la vez anterior, poníamos cells. En el primer ejemplo poníamos cells. Y ahora aquí vamos a poner i, i. Ya vamos a ver por qué. Cerramos, punto, value, asignele x. Bien, antes de explicar esto, lo que queremos, nuestro bucle for va a ir x va a valer 1, después 2, 3, 4 hasta 20. Pero para nuestro caso queremos que se aumente en 2 en 2. Es decir, que primero sea 1, luego va a ser 3, 5, 7, etc. Y eso lo hacemos con la instrucción step. Eso es lo que hace este step. Le decimos 2 y ahora sí, con esto ya sabe que va a incrementar esta variable de 2 en 2. Aquí es 1, una vez llega acá, cuando vuelva acá va a decir step más 2, es decir 3 y así sucesivamente. Eso es lo que hace esta instrucción. Bien, pero como x se va a ir incrementando de 2 en 2, entonces a medida si ponemos x acá, sería saltando las celdas. Es decir, esta celda B2 no la pondría así sucesivamente, pero queremos que sí lo ponga en la diagonal. Tal cual, para eso es que vamos a utilizar este i. Este i sí lo vamos a incrementar de 1 en 1. Entonces simplemente vamos a decir ahí asignele i más 1. Ese es el objetivo de esta variable. Bien, aquí lo tenemos, lo observamos, vamos a Visual Basic y vamos a ejecutarlo desde aquí. Pulsamos la tecla F5 para que se ejecute, pulsamos F5 y ahora volvemos a Visual Basic una vez se haya terminado y vemos que es exactamente eso lo que queríamos. 1, 3, 5, tan, en toda la diagonal incrementando de 2 en 2. Podemos darle mayor flexibilidad
poniendo una variable aquí. En vez de poner 20 estático, podríamos poner nosotros, decir un 25 acá, por ejemplo. 25 y ese corresponde a la celda W15. Y aquí decir dim, vamos a poner coma h, y acá h va a ser range, abrimos paréntesis, de esa estaba en doble, abro paréntesis, ahora sí, abro comillas, estaba en W15, cierro comillas, punto value. Entonces, en vez de utilizar este 20 acá estático, voy a poner h. Y voy a agregar acá un botoncito. Vamos a desarrollador, insertar un botoncito. Lo ponemos aquí, un poquito más grande, aquí al lado. Vamos a propiedades, vamos a llamarlo cmd ejecutar. Y en caption en la propiedad caption vamos a cambiarle eso por algo más descriptivo, que sea ejecutar, por ejemplo. Y pulsamos 2 veces clic para que nos lleve al evento. Y vamos a cortar todo esto de acá y ponerlo acá en el evento. Control B y quitamos este procedimiento que ya no nos funciona bien. Y quitamos modo diseño y vamos a ejecutar. Y vemos que aquí nos trajo hasta 25. Ahora un número más grande, vamos a decir hasta 40, por ejemplo, en ejecutar. Y vemos que aquí ya sí nos llenó toda la diagonal hasta 39. Con esto le damos un poco más de flexibilidad. Pero bien, entendimos el objetivo de este ejercicio, que era step, que nos va incrementando del número que le vayamos indicando aquí. En este caso, de 2 en 2 a partir de 1. Listo. Vamos a la hoja sesión 10 para seguir viendo los demás parámetros. Pero antes de eso, aquí tenemos un ejemplo 4 para utilizar step, pero en vez de incrementar, disminuyendo. Para eso vamos a ir a la hoja x.4 y ver un ejemplo rápidamente. Aquí tenemos lo que queremos hacer. En lugar de empezar en 1, queremos empezar en 20 e ir disminuyendo de 2 en 2. Como vemos aquí, 20, 18, 16, etc. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues exactamente igual que el anterior. Vamos a ir a la hoja x.4, vamos a inicializar, vamos a empezar nuestro código con una opción explicit como siempre. Vamos a crear un procedimiento subserie, vamos a llamarlo serie diagonal decremento, digamos, decremento. Muy bien, y aquí vamos a hacer lo mismo, declaramos un par de variables, dim x, y as integer, vamos a iniciar y en 1, y ahora vamos a decir para x igual a 20, porque queremos que empiece desde 20 vaya disminuyendo hasta hasta 1, pero el step en este caso va a ser menos 2. Ese es el objetivo de este ejemplo, ver que step también acepta negativos, y entonces esto, en vez de ir incrementando, entonces comienza a 20 y en la siguiente iteración va a ser 18 porque le restó 2 del step, y en la siguiente va a ser 16, etc. Y ponemos nuestro código sales y coma 1, cerramos aquí, punto value, y le asignamos x, y vamos incrementando y le asignamos y más 1. Bien, vamos a borrar esto a ver si funciona y vamos a ejecutar esto. Podemos utilizar también acá este botoncito, pulsamos clic, esperamos, vamos a Excel y vemos que ahí nos ejecutó la tarea de ir disminuyendo de 2 en 2 a partir de 20 en toda la diagonal. Y podemos darle mayor flexibilidad poniendo un par de variables, indicándoselo un par de celdas, y las cambiamos acá para que haga la misma tarea, así como lo acabamos de ver en el ejemplo número 3. Muy bien, pues vamos a la hoja sesión número 10. Y ahora vamos a ver un ejemplo utilizando exit for. Exit for, como podemos ver aquí. Y esto lo que hace es salir de forma temprana del ciclo, es decir, antes de que ejecute todas las iteraciones. Por ejemplo, si va de 1 a 100, de pronto queremos salir en algún momento, dado que encontremos una expresión que nos indique que ya se encontró algo determinado. Entonces se puede salir en la iteración 50.
por decir algo. Aquí vemos cuál es la sintaxis. Simplemente en las líneas de código, allí donde esté nuestra expresión lógica, ponemos ex y for si se cumple. Pero bien, vamos a entenderlo con un ejemplo. Vamos a la hoja ex.5, ejemplo número 5, para ver de qué se trata. Bien, aquí ¿qué tenemos? Aquí simplemente lo que queremos es poner un número aquí, vamos a decir 2 para el ejemplo, y acá seleccionar una de las áreas. Aquí tenemos 3 áreas distintas: producción, recursos humanos, ventas. Y cuando se seleccione esto, pulsemos clic en algún botoncito, entonces buscar el segundo en producción. Entonces producción, buscaría el segundo que se encuentra, que sería este. Y el nombre que lo resalte en negrita. Otro ejemplo, si acá ponemos 5 y ponemos recursos humanos, entonces que piense aquí 1, 2, 3, 4, 5 y me ponga en negrita este nombre. Eso es lo que queremos hacer aquí en este ejercicio para ver ex y for. Es decir, lo que vamos a hacer es ir de uno en una en estas celdas hasta el final. Pero si vemos que lo encontró en algún momento antes, entonces ya podemos salir del ciclo y no tenemos que ir hasta el final. Esa es la tarea que vamos a ejecutar. Bien, vamos a agregar un botoncito. Vamos a insertar un botoncito, lo ponemos por acá. Vamos a llamarlo ejecutar. Para eso vamos a propiedades. Vamos a cambiarle el nombre, meramente cmd ejecutar. Vamos a la propiedad caption y vamos a llamar ejecutar ese texto. Listo, vamos a pulsar 2 veces clic y estamos aquí en el evento. Vamos a poner acá arriba option explicit. Option explicit. Lo escribí mal. Voy a cerrar esta ventanita propiedades y voy a borrar esto y escribirlo bien. Explicit. Listo. Bien, para hacer esta tarea vamos a declarar 3 variables. Vamos a meter 2 de tipo entero. Para eso ponemos dim i, b as integer. Vamos a poner acá coma s área as string, nuestra tercera variable de tipo string. Bien, vamos a inicializar ese área. Vamos a inicializarlo con range f10, cerramos comillas, cerro paréntesis, punto value. ¿Por qué? Porque esta variable corresponde a f10, que es esto. Eso es f10 y ahí queremos almacenar cuál es el área que seleccionamos. Muy bien, y b, ya vamos a ver para qué nos sirve b, igual a 1. Lo inicializamos en 1. Bien, vamos a escribir acá range, vamos a abrir comillas, vamos a poner c2, 2 puntos, de 19, cerramos comillas, cerramos paréntesis, punto font. El objeto font, que es el que contiene todos los atributos de fuente. Punto bold, que es negrita. Y vamos a decirle falso. Vamos a entender esta sentencia enseguida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, C2 de 19 es todo esto. Es esta área. Como cada vez que ejecutemos el código van a quedar algunos en negrita y otros no, pues queremos antes de que se ejecute el código que se limpie todo esto, es decir, que nada esté en negrita. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Le estamos diciendo a ese rango con range C2 de 19, aquí lo podemos ver, punto font. Font es el objeto que contiene todos los atributos correspondientes a la fuente, como la negrita, el tipo de letra, cursiva, etc. Font, punto, ahora sí utilizamos una propiedad de ese objeto fuente, que es bold, que significa negrita, le decimos falso. Es decir, que a todo ese rango lo deje normal, sin negrita, antes de iniciar. Entonces ahí tenemos eso. Ahora, aquí podemos ver que hay 18 datos. Hay 18 datos. Y vamos a utilizarlo así estático por el momento. Entonces simplemente vamos a decir for x igual a 1 hasta 18, porque no hay más datos. Bien, acá ponemos next. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a decir si range D, en D es donde están las áreas, concatenamos con y cerramos paréntesis, punto value es igual
a ese área, entonces vamos a poner acá en if. Bueno, acá tengo que corregir esto porque yo no llamé x, sino a esto lo llamé y. No declaré x, sino una que se llame y. Ahora sí. Y punto value ese área. Es decir, ¿qué está haciendo esto? Va a recorrer de 1 a 18. De hecho, podemos inicializar esto en 2. Porque la primera corresponde a las etiquetas de columna. Entonces podemos inicializar en 2. Entonces decimos, para i igual 2 hasta 18, si range de 1, por ejemplo, de 2, porque es en el que se inicializan 2, de 2.value igual a ese área. ¿Qué es de 2? Pues de 2 es este. Y área es esto, es igual a recursos humanos, entonces va a entrar acá, y así sucesivamente, si cumple o no. Si coincide con el área, va a entrar acá y vamos a poner otra condición. Esta condición va a ser la siguiente: si B, ya vamos a ver qué hace esto, B es igual a range, abrimos paréntesis, abrimos comillas, F8, cerramos, tan, punto value. En F8 es donde está el número que ponemos para indicar cuál es el que se va a resaltar, si el primero, si el segundo, si el tercero, etcétera. Punto value. Muy bien, es igual, esto va a, no, ahí ya está, b igual a then, ya está, ahí ya estaba nuestra expresión en if. Entonces range, abrimos comillas, aquí vamos a poner c, cerramos comillas, vamos a concatenar con y cerramos paréntesis, punto value. No, aquí es donde ponemos punto font, punto bold y decimos igual true. Bien, y acá vamos a ir incrementando este b igual a b más 1. Bien, ¿qué está haciendo esto? Va entrando, entra este condicional si coincide con ese área que es este. Ahora, debemos saber si es el quinto que se debe seleccionar o el segundo o lo que se indique en esta celda. Y eso es lo que se está haciendo acá. Compara si B coincide con este valor que es F8, si coincide. Si coincide, entonces le decimos range C, porque queremos poner negrita es el nombre C, punto font, punto bold igual verdadero. Pero ¿cómo vamos a saber este B si coincide con ese? Pues bien, esto lo vamos a estar haciendo acá. Le vamos diciendo B haciéndole B más 1. Y esto se va a incrementar siempre que entre a este if en if. ¿Por qué? Porque quiere decir que coincidió con ese área. Entonces ahí vamos contando si fue el primero, el segundo, tan. Y una vez llegue al 5, en este caso a 5, que coincida con este, entonces entra y pone esto en negrita. Ahora bien, esto puede terminar en cualquier momento. Por ejemplo, si acá ponemos 2, vamos a poner 2, vamos a cambiar esto. Y aquí ponemos producción, aquí seleccionamos producción. Entonces va a venir aquí producción 1, viene producción 2. Y aquí ya pone esta en negrita porque ya se cumplieron las condiciones. Pero él seguiría iterando. Es decir, sigue acá hasta el final. Pero ya la tarea se cumplió. Para eso, si entra aquí, entonces ya podemos poner nuestro exit for. Aquí ya lo podemos poner. ¿Por qué? Como acabamos de ver, si entra aquí, pues ya podemos finalizar el ciclo. Ya no tenemos nada más que hacer. Y vamos a ver si esto funciona realmente. Vamos a ir acá. Entonces, en este caso me debería poner en negrita este nombre, Sandra Muñoz, ejecutar. Queremos modo diseño primero, ejecutar. Y eso es lo que está haciendo. Vamos a poner el quinto de recursos humanos. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Debería ser Camilo Méndez, ejecutar. Y efectivamente, eso es lo que está haciendo. Y eso es un ejemplo de cómo podemos utilizar exit for con un ejemplo muy sencillo, bastante básico. Exit for aquí lo podemos ver. Muy bien, vamos a ir a nuestra hoja sesión 10 nuevamente y vamos a ver nuestro último ejemplo,
que es rellenar múltiples filas y múltiples columnas con el fin de ver dos bucles anidados. Bien, vamos a ir ahora a nuestra hoja x.6. x.6. Y esto es lo que queremos hacer. Aquí vemos la imagen. Esto es lo que queremos hacer. Vamos a verlo un poquito más grande. Simplemente en las columnas queremos ir poniendo 1, 2, 3, tan, pero ir saltando de columna en columna, como podemos ver aquí. Una vez se llega acá, queremos que pase la siguiente columna, pero siga contando 11, 12, tan, y así como lo podemos ver en esta tablita. Eso es la tarea que queremos hacer, y eso lo vamos a hacer con dos for anidados, uno dentro del otro. Entonces vamos a ver cómo podemos rellenar esa tabla como lo vemos aquí con un ciclo for. Bien, vamos a ir a Visual Basic. Esto dijimos que es en la hoja x.6 Visual. Cierro esto. X.6, dos veces clic. Comencemos con Option Explicit. Nuestro Option Explicit. Vamos a decir rellenar. Vamos a decir rellenar columnas. Bien. Para esto vamos a necesitar tres variables de tipo entero. Las vamos a declarar dim y j, k. Por ejemplo, as integer. Ahora, acá lo vamos a iniciar en 1 y vamos a empezar acá para i igual 1 hasta 20. Next. Y aquí vamos a poner otro para j igual 1 hasta 10. Next. Y aquí vamos a poner cells. Aquí vamos a poner j, 1, cerramos, punto value. Y aquí vamos a poner, aquí le vamos a asignar k. Y acá vamos a poner k, asignarle k más 1. Y vamos a quitar ese espacio y vamos a entender qué es lo que está haciendo esto. Bien, están acá nuestra ser variable, llega al primer ciclo. Dice para x igual 1 hasta 20. Es decir, este de afuera se va a repetir 20 veces. Pero una vez entra aquí, va a encontrar otro ciclo que dice de 1 hasta 10. Entonces, ese se va a ejecutar 10 veces por cada vez que se ejecute el de afuera. Entonces llega aquí. De 1 a 10. Entonces decimos cells j, que contendría 1 al principio, 1, que sería la columna, que es este i de acá afuera, asignele k. K le necesitamos en 1. Entonces, ese sería en 1,1 y pone un 1 aquí. Ahora se incrementa en 2, pero sigue en este ciclo primero. Entonces ahora j es 2, es decir, este j va a ser la fila 2, pero i sigue siendo 1. Y k, como se incrementó en 1, va a ser 2. Entonces aquí viene, pone 2. Luego termina acá este next. Vuelve acá arriba, ahora va a ser 3. Este k se incrementó a 3. Entonces aquí va a poner 3. Y así hasta que acabe las 10 iteraciones. Una vez acabe las 10 iteraciones, viene a este next, pero vuelve acá arriba. Y ahora vale 2. Y es cuando este i, que corresponde a la columna, pasa acá, porque es la columna, pasa a la columna 2 y se ejecuta esto otra vez 10 veces. Termina y se ejecuta nuevamente otras 10 veces. Es decir, eso se está ejecutando estas 10 veces por las 20 iteraciones del ciclo for anterior. Vamos a ejecutarlo a ver si funciona correctamente. Pulsamos la tecla F5 dejando el punto de extensión dentro del procedimiento. F5. Esperamos a que termine de hacer todas las iteraciones. Vamos a la hojita y vemos que eso fue lo que hizo. Lo rellenó como lo queríamos. De 1, 10 hasta 200. Tal cual como lo teníamos acá en esta hojita. Bien, y ese fue un ejemplo de dos bucles anidados. Volvamos a nuestra hoja sesión 10. El bucle while when. El bucle while o mientras que se ejecuta cada vez que se cumpla la condición indicada al principio de la estructura de control.
A diferencia de for next, en el cual conocemos el número de iteraciones, bien sea de manera directa o indirecta, cuando no conozcamos el número de iteraciones podemos utilizar while when. Sin embargo, tenemos una estructura de control más flexible, do loop, y que Microsoft sugiere que la utilicemos en lugar de while, pero se incluye todavía por compatibilidad con versiones anteriores. Y vamos a explicarla aquí porque podemos encontrar código escrito por otras personas que incluya esta estructura de control. Entonces, ¿cuál es su sintaxis? Aquí la podemos ver. Empezamos con la palabra clave while, ponemos la expresión lógica que si es verdadero ejecuta las líneas de código, si es falso sale del ciclo y terminamos con when. Bien, vamos a entenderlo un poco mejor con el ejemplo 7. Vamos a la hoja x.7 y aquí primero vamos a agregar un cuadro combinado de tipo formulario. Aquí tenemos el área donde lo vamos a dibujar, pulsamos la tecla Alt y lo dibujamos aquí. Pulsamos clic derecho, formato de control, vamos a decir que en rango de entrada va a ser este rango que tenemos aquí. Ahora vamos a decir en celda vinculada que va a ser K5 y eso es todo, aceptar. Ahora vamos a seleccionar acá cualquier ítem y acá vamos a obtener la cadena de texto que se selecciona allá. Entonces ponemos índice, la matriz va a ser esta matriz que tenemos aquí, ponemos punto y coma, esta de aquí va a ser nuestro número de fila y listo. Aquí ya tenemos el texto en la celda con la cual podemos trabajar. Y aquí seleccionamos y vemos que funciona perfectamente. ¿Qué queremos en este ejercicio? Aquí vamos a poner un botoncito. Primero, antes de explicar el ejercicio, va a ser de tipo ActiveX Alt para dibujarlo. Voy a ajustarlo un poco mejor. Alt. Voy a pulsar clic en propiedades para configurarlo un poco mejor. Voy a llamarlo CMD resaltar y en su propiedad caption vamos a cambiarlo por algo más descriptivo, resaltar. Listo, ya lo tenemos ahí. ¿Qué queremos? Que una vez se pulse en el botón resaltar y lo que se seleccione acá, por ejemplo aquí es producción, que seleccione todo, que ponga en negrita todas aquellas personas que es de producción, pero la fila completa. En este caso este iría en negrita, luego este también iría en negrita, toda la fila de la tabla y esos de acá también irían en negrita. Y si cambia, pues que ponga los otros que corresponden a ser en negrita y los demás no. Entonces vamos a pulsar 2 veces clic acá en este botón para ir al evento de este botón. Bien, aquí vamos a necesitar una variable de tipo entero. La vamos a llamar f as integer y vamos a necesitar otra para asignarle cuál es el área que se seleccionó en la hoja de cálculo y la vamos a llamar ese área y esa va a ser de tipo string. Muy bien, vamos a inicializar ese área y ese correspondía, vamos a ir un momentico a nuestra hojita de cálculo, vamos a Excel y vamos a ver que está en la celda K7. Eso es lo que vamos a poner acá. Entonces vamos a indicar eso con range. Decimos K7, cerramos comillas, cerramos paréntesis, punto value y vamos a iniciar f con 1. Muy bien, ahora aquí lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a suponer que en este ejemplo se van a poder ir agregando más personas acá y esto tiene que quedar flexible si se agregan o no. Para eso vamos a identificar si acá hay o no un dato. Y esto es lo que vamos a hacer. Mientras acá haya un dato que se ejecute el ciclo. Pero cuando encuentre algo vacío que salga del bucle. Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, vamos a Visual Basic. Entonces, mientras que while, vamos a decir cells f. Con f vamos incrementando para que vaya incrementando en la fila. F, coma y 1. La columna 1, siempre vamos a hacer la comparación en esta columna. Punto value diferente de vacío. Si esto es verdadero, se va a ejecutar esto que vamos a poner acá. Muy bien. Este f queremos que se vaya incrementando. F igual a f más 1. ¿Sí? De tal forma que empieza en 1. Entonces va a ir acá a la celda 1 y va a decir si no es vacía, pues entra, ejecuta acá y se incrementa en 1 y salta nuevamente acá al while y así sucesivamente hasta que llegue
a un lugar vacío, que en este caso es el 20. Muy bien, pero debemos identificar acá adentro si corresponde al área que se seleccionó acá en este cuadro combinado. Producción, recursos humanos, etc. Para eso necesitamos nuestra estructura de control selectiva if. Ya ahí vamos a decir if cells f, 3 punto value, aquí punto value, igual a ese área. ¿Por qué 3 aquí? Porque en la columna 3, es decir, en la columna C, es donde se encuentran las áreas y ahí es donde vamos a ir comparando uno a uno con nuestro incrementador que tenemos acá. Muy bien. Si coinciden, entonces debemos resaltar en negrita. Then, ponemos acá el en if y vamos a poner acá range.font.negrita, es decir, bold, igual true. Bien. Aquí tenemos que resaltar lo siguiente. Vamos a nuestra hojita de cálculo. Vamos a ver que la columna completa siempre, la fila completa, perdón, siempre va a ir de la columna A a la columna D. No importa cuál sea, de A a D. Lo que cambia es el número. Y nos vamos a valer de eso aquí en esta parte. Aquí vamos a poner range. Sabemos que va de A a un número, pero ese número va a ser la fila. O sea, si entra aquí, quiere decir que esa es la que debe poner en negrito. Entonces, aquí podemos concatenar con F. Luego abrimos comillas. Primero nuestro operador de concatenación. Abrimos comillas. 2 puntos, porque estamos indicando un rango. Cerramos comillas. Operador de concatenación. Y F. Aquí iría F. Esto está. Aquí me falta otro pedacito. Aquí esto de aquí. Me falta la letra D, comillas, D, cierro comillas y vamos a verificar AF. Digamos que sea el primero que sigue de A1, 2 puntos a D1. Listo, aquí ya lo tenemos completo. Muy bien, vamos a verificar. Pero antes de eso, tenemos que limpiar toda esta tabla de negrita para que no se superpongan las distintas personas que se resaltan. Y eso va de la celda A2 a D19. A2 a D19. Decimos range A2 a D19. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, punto value. Y vamos a, aquí hacer punto font, punto bold, equal false. Para que no haya nada en negrita una vez se comience a iterar en nuestro ciclo while. Bien, vamos a quitar modo diseño. Vamos a ver si esto funciona. Aquí dice producción, acá seleccionamos producción. Y efectivamente me seleccionó, me resaltó en negrita todos aquellos que es con producción. Vamos a decir recursos humanos. Y allí lo tenemos, ahora ventas. Y está funcionando perfectamente. Este es nuestro ejemplo con while y así es como funciona. Algo que hay que resaltar antes de terminar es que tanto este ejemplo número 7 como el número 5 se pueden hacer fácilmente con formato condicional. Simplemente es como ejemplo ilustrativo para ver cómo funciona los ciclos for, next y while con ejemplos básicos. Muy bien, hemos finalizado esta sesión número 10 de la serie dedicada a macros en Excel. Si te ha gustado el video, déjanos un like. Te invito a que te suscribas al canal para estar al tanto de todas las nuevas sesiones. Como recomendaciones alternativas, puedes ver los trucos de muestra de mi libro Tablas Dinámicas Trucos, que estará disponible próximamente y donde encontrarás trucos sobre aplicación y diseño. Además, te quiero invitar a la serie dedicada a tablas dinámicas, donde se trata esta funcionalidad a profundidad, y en particular te quiero invitar a la parte 3 de la sesión número 2, donde se desarrolla un ejemplo con Visual Basic para aplicaciones de cómo actualizar automáticamente una tabla dinámica utilizando el ciclo for each que estaremos tratando en una sesión posterior. Ok, esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima sesión.